Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar de China. China es un país de Asia Oriental. Su capital es la ciudad de Beijing o Pekín. China tiene una población de 1.395 millones de personas según el Banco Mundial. La República Popular China es un país situado en Asia Oriental. Está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central: Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing, y 2 regiones administrativas especiales: Hong Kong y Macao. Con una superficie de 9,5 millones de kilómetros cuadrados, China es el tercer país más extenso del planeta, detrás de Rusia y Canadá. China tiene fronteras con 14 países, con una longitud de 22.457 kilómetros. China posee la frontera terrestre más larga del mundo. China es una superpotencia emergente. La República Popular China es miembro de la ONU desde 1971, año en que reemplazó a la República de China, Taiwán, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También es miembro de la OMC, la APEC, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y el G20. China posee armas nucleares y cuenta con el segundo presupuesto militar más grande del mundo, después del de Estados Unidos. El ejército chino tiene más soldados activos que cualquier otro ejército, con alrededor de 2 millones. China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos. El más numeroso de estos es la etnia Han, que constituye el 90% de la población total. Los Han son el grupo étnico más grande del mundo y superan en número a las demás etnias en todas las provincias de China, a excepción de la región del Tíbet y Xinjiang. El mandarín estándar, una variedad del mandarín basada en el dialecto de Beijing, es el idioma oficial de China y es utilizado como la lengua franca o unificadora, hablada por todos los habitantes de China en un país donde se hablan muchos idiomas regionales. China fue gobernada históricamente por una serie de dinastías. La dinastía Qing gobernó de 1644 a 1912 y fue la última de China, poniendo fin a la China imperial. El Partido Comunista se impuso en la guerra civil ante el nacionalismo y proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. El derrotado régimen nacionalista de la República de China, dominada por el partido Kuomintang, trasladó su gobierno a la isla de Formosa, hoy Taiwán, formando su propio estado. Desde 1949, el país es gobernado por el Partido Comunista Chino, cuyo poder está consagrado en la Constitución de 1982. China cuenta con 2 sistemas de administración del país: el sistema central y el sistema local. El sistema de administración central, o Consejo de Estado, comprende los órganos administrativos centrales que están bajo la administración de la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento chino, como los departamentos o ministerios, mientras que el sistema de administración local rige a nivel provincial y distrital, e incluye los organismos correspondientes al gobierno local. La geografía china es muy diversa. Abarca desde las estepas y los desiertos del Gobi y Tlacamacán en el árido norte, hasta los bosques subtropicales y húmedos en el sur. Las cordilleras montañosas del Himalaya, el Karakorum
Pamir y Tian Shan separan el sur y el centro de Asia. Los ríos más importantes del país son el Yangtze y el Amarillo. Tercer y sexto ríos más largos del mundo, respectivamente. El punto más alto del país y del mundo es el monte Everest, en la frontera chino-nipalesa, con 8.848 metros de altura. El clima varía según la región, aunque se pueden diferenciar tres grandes zonas. La zona monzónica del este, en el que hay un clima húmedo, la zona noroeste, donde el clima es seco, y al sur, en la meseta del Tíbet, el clima es frío. La población de China es de 1.395 millones de habitantes. Más de 100 ciudades chinas tienen una población mayor a 1 millón de personas. Casi la totalidad de los chinos viven en la mitad oriental del país. Además, hay unos 50 millones de chinos repartidos por el mundo. El gobierno de China, desde 1979, ha aplicado una estricta política de planificación familiar, conocida como la política de hijo único. Fue derogada en 2013, cuando se les permitió a las familias chinas tener un segundo hijo si alguno de los padres es hijo único. Esta ley restringía a las familias a tener un solo hijo, con excepción de las minorías étnicas y con cierto grado de flexibilidad en las zonas rurales, debido a la necesidad de trabajadores agrícolas. Las familias que rompen el decreto a menudo mienten en los censos. Los datos del censo de 2010 implican que la tasa de fertilidad es de 1,4 hijos por mujer, pero el Banco Mundial la calcula en 1,68 hijos por mujer. La preferencia tradicional por los varones hace que, de acuerdo al censo del 2010, el índice de masculinidad al nacer fue de 118,6 hombres por cada 100 mujeres, valor por encima del rango medio de 105 hombres por cada 100 mujeres. China es la segunda potencia mundial. Su moneda es el yuan o renminbi. Desde las reformas económicas en 1978 por Deng Xiaoping, China pasa de una economía centralmente planificada en el Estado a una mixta. China ha sido la economía de más rápido crecimiento del mundo desde ese entonces, siendo desde 2014 la primera potencia mundial en términos de PBI por paridad de poder adquisitivo y la segunda por PBI nominal. China es uno de los ejemplos líderes de capitalismo de Estado. El gobierno domina los sectores estratégicos como la producción de energía y las industrias pesadas, mientras que la competencia económica es fuertemente incentivada. Las empresas privadas se han expandido enormemente desde 1980 y muchas se han tornado multinacionales. China es la fábrica del mundo. Es el mayor exportador e importador de bienes y la primera potencia industrial. Shanghái es la capital económica de China y el mayor puerto de mercancías del mundo. Los principales socios exportadores de China son Estados Unidos, Hong Kong, Japón y Corea del Sur. Por otro lado, el país importa principalmente de Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania. El turismo se ha convertido en un factor de creciente importancia, tanto que en 2010 China fue el tercer país más visitado del mundo. La Constitución de 1982 garantiza la libertad de culto, aunque
Las organizaciones religiosas que no estén aprobadas por el Estado son perseguidas. Las estadísticas sobre religión en China varían. Se calcula que la mitad de los chinos son ateos o agnósticos. Las principales religiones son las religiones tradicionales de China, con cerca del 20% de la población. Le sigue el budismo, con casi el mismo número de seguidores que las religiones tradicionales, y el cristianismo, con el 5% de la población. China cuenta con una de las culturas deportivas más antiguas en el mundo. Existe evidencia que durante la dinastía Han se jugaba una forma de fútbol llamada Cuju. Algunos de los deportes más populares del país incluyen las artes marciales como el sanda, el tenis de mesa, el bádminton, el baloncesto, el fútbol y la natación. China ha participado de todos los Juegos Olímpicos desde 1932. Fue sede de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde ganó el medallero con 51 medallas de oro. Los Juegos Olímpicos de Beijing se convirtieron en el evento más costoso de la historia olímpica, con un costo aproximado de 44.000 millones de dólares. Además, Beijing fue anunciada como la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. La Gran Muralla China es una de las 7 maravillas del mundo. La Gran Muralla China fue construida por varias dinastías durante 200 años para protegerse de las invasiones mongolas. Desde la antigüedad y hasta la época de la dinastía Ming, China fue líder mundial en el campo de la ciencia y la tecnología, y la primera potencia mundial. Los antiguos descubrimientos e inventos chinos, como el papel, la brújula, la pólvora y la imprenta, conocidos como los 4 grandes inventos, se difundieron por Asia y Europa. Los matemáticos chinos fueron los primeros en utilizar números negativos. Hoy en día, China está desarrollando rápidamente su sistema educativo, con énfasis en la ciencia, matemáticas e ingeniería. La famosa Ruta de la Seda recibió su nombre de la seda, que era la principal exportación de China. La seda fue inventada alrededor del 2696 a.C. Fue tan valiosa que cualquier persona atrapada contando el secreto de cómo estaba hecha o robando gusanos de seda era ejecutado. Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y muchos otros sitios web están bloqueados en China, y estos son reemplazados por su versión china. China tiene 3 animales nacionales: el dragón chino, el panda gigante y la grulla de coronilla roja. Todos los pandas del mundo vienen y son propiedad de China. Cualquier panda en otro país está prestado por China. Esto es todo por hoy. Dale like a este video y compártelo. Suscríbete si es la primera vez que ves mis videos. Nos vemos la próxima. Chau.